estamos presentes en el seno de la Comisión de Contabilidad Social y Ambiental. Vamos a tener a cargo esta charla sobre la competencia de los profesionales de ciencias económicas en tiempos de cambio, la responsabilidad social. Bueno, vamos a hacer nuestra presentación. La doctora Ana María Berti es contadora pública nacional, magistra en contabilidad, doctoranda del doctorado en contabilidad, es investigadora del CSIC en el área de responsabilidad social y balance social, es miembro de la Comisión de Responsabilidad Social y Balance Social de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, titular de la materia Sistema de Información Contable, Social y Ambiental, y profesora adjunta de ITC, ¿no es cierto? ¿También? Bien. Es autora, bueno, de artículos, capítulos de libros y trabajos de jornadas y congresos en la temática de RCE y balance social, y es vicepresidenta de esta comisión, la Comisión de Contabilidad Social y Ambiental del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, Cámara Segunda. En mi caso, bueno, yo soy Fidelia Palacios, soy contadora pública nacional, magíster en contabilidad, doctoranda del doctorado en contabilidad, investigadora del CSIC en el área de responsabilidad social y balance social. Soy miembro de la Comisión de Responsabilidad Social y Balance Social de la FAPSE, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, de la Universidad Católica Argentina, autora de trabajos, artículos, capítulos de libro y trabajos de jornadas y congresos, siempre en la temática de especialidad RCE y balance social, y presidente de esta comisión, la Comisión de Contabilidad Social y Ambiental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Segunda. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una breve explicación de por qué la elección de este título que venimos a la charla en las competencias de los profesionales de ciencias económicas en tiempos de cambio, la responsabilidad social. Todos los profesionales de ciencias económicas hemos visto a lo largo de nuestra carrera, estamos hablando de los profesionales de ciencias económicas en general, hablando de las 4 carreras, los licenciados en Administración de Empresa, licenciados en Economía, contador público y los actuarios. Es decir que 3 de las carreras que nombré han tenido en su plan de estudio a contabilidad, y sabemos que la contabilidad tiene un objetivo fundamental, que es brindar información acerca del ente y de la realidad que rodea al mismo. Esa realidad que rodea al ente ha cambiado a lo largo del tiempo, es decir, por una serie de circunstancias, muchas veces de carácter social, cultural, histórica, política, científica, etc. Y eso ha hecho que la contabilidad también deba manejarse de esa manera, porque ha tenido que adecuarse a las demandas a lo largo del tiempo. Hacemos una breve historia rápidamente. Sabemos que la contabilidad en un principio solamente se ocupaba de brindar información a los propietarios de las empresas. Es decir, que su objetivo era meramente legal. Se preparaba para atender a cuestiones legales y por lo tanto el usuario de la información era el propietario. Se limitaba solamente a ella. En la medida que pasó el tiempo y circunstancias tan importantes como por ejemplo los problemas en la bolsa de Nueva York y demás, hicieron que se pusieran en vivo cuestiones que tuvieran relación con el reconocimiento de los activos y de los pasivos, por ende la gestión de patrimonio neto, la cuestión de los resultados y demás. Por lo tanto, esa cuestión la contabilidad dilucidarla, debía analizarla, y se abocó durante mucho tiempo a estas cuestiones de medición. Por lo tanto, estaba abocada al reconocimiento patrimonial y los resultados. Un paradigma que se lo llamó de la verdad económica, es decir, porque apuntaba meramente a cuestiones de carácter económico. En ese momento no interesaba a quién iba dirigida la contabilidad. La contabilidad se preparaba fundamentalmente para determinar algo que fuera comparable. Esa cuestión que no existía antes, bueno, era ahora un objetivo, y había sido un objetivo, por lo tanto, bueno, se centraba en esa cuestión. A medida que pasa el tiempo,
comenzaron a ocurrir en el mundo una serie de hechos que pusieron en discusión la labor de las organizaciones. Cuestiones que tuvieron como centro, y lo están teniendo actualmente, la corrupción. Por ejemplo, cuestiones de lealtad en el mercado, el no respeto a los derechos humanos, el no respeto a los derechos de los trabajadores, la cuestión de las diferencias, la cuestión de la inclusión, la falta, ¿cierto?, de inclusión, el respeto, la falta de respeto al medio ambiente. Es decir, una serie de cuestiones que se fueron poniendo cada vez más en evidencia y por lo tanto los demandantes de información realmente comenzaron a hacer presión sobre estas cuestiones. Lo social y ambiental data del siglo pasado, es decir, el siglo pasado ya comenzó con estas cuestiones de demanda en lo social y en lo ambiental, porque realmente no se puede ser una organización exitosa si solamente se piensa en lo económico. Por lo tanto, tenía que haber una mirada, una visión social y ambiental de la información que se brinda para la toma de decisiones. Es decir, que el paradigma que tiene en este momento la contabilidad, que no dejó atrás el tema de realmente brindar información para la toma de decisiones, sigue siendo el mismo, pero tiene estas variantes de cambio. Es decir, no solamente hay que brindar información de carácter financiera para la toma de decisiones, sino que hay que adicionar todas estas cuestiones sociales y medioambientales. Como decía recién, una organización no puede ser socialmente responsable y no mostrarlo, porque realmente es un gran valor para esa organización que debe difundirlo y que sus grupos de interés lo conozcan. Por otro lado, no se puede ser exitoso en lo económico y no respetar los derechos de los trabajadores o vivir en actos de corrupción. Ustedes saben muy bien que venimos desde hace años en hechos de corrupción constantes. O sea, acá hay un ciclo de corrupción que no se termina y por lo tanto esta información social y ambiental apunta fundamentalmente a que la organización transparente sus operaciones. Por eso es que vamos a ver aquí que hay un marco de conceptos, hay un marco conceptual, hay principios declarativos, que son los del Pacto Global de Naciones Unidas, donde el 10º principio apunta fundamentalmente a este tema, que es el tema de la anticorrupción, es decir, dar información que tenga relación con la labor de la organización y aquellos hechos de corrupción que la pueden estar atravesando. Por lo tanto, debe dejarse mención en los informes sociales y ambientales. Las competencias de los profesionales, ¿por qué? Decíamos recién, puede ser licenciado en economía. El licenciado en economía tiene una labor fundamental en esta cuestión de la responsabilidad social, porque les toca a ellos el tema de la evaluación de los proyectos. Es decir, estoy hablando de evaluación y no de evaluación. La parte de evaluación es más hacia la carrera de contador, pero la parte de evaluación de proyectos es una temática, claro, que hace a la incumbencia del profesional en económica, licenciado en economía, que es el primer puntapié que da en el momento en que va a instalarse o va a comenzar una actividad cualquiera, hacer, por ejemplo, la evaluación social de los impactos sociales y medioambientales que puede tener la organización si comienza a trabajar en tal o cual actividad. Si hablamos de los licenciados en administración, su objeto fundamental es la gestión, o sea que está relacionado con la dirección de las empresas, y bueno, y comparte esta labor que tienen los contadores con la contabilidad. ¿Por qué? Porque realmente la contabilidad le brinda información a los licenciados en administración para la construcción de las empresas, y esta cuestión de la gestión tiene que ver más con su labor, con su incumbencia. Por lo tanto, toda la gestión sostenible, esto vamos a hablar un poco, toda la gestión sostenible está en sus manos, es decir, realmente dar fe de esa labor de la organización que atraviesa toda la organización en la generación de valor, una generación de valor que va de la mano con un crecimiento sostenible, dispuesto por, vuelvo a repetir, por principios declarativos reconocidos en un contexto. Bien, si hablamos del contador, en este
licenciados en economía, de los licenciados en administración. Si hablamos de los contadores públicos evidentemente tienen una tendencia muy grande en el sistema, porque la contabilidad es eso, la contabilidad es la información. Cuando uno habla de la carrera de contador, según los estándares internacionales, tiene un objetivo fundamental, que es la información bajo todas sus formas. Esta es una forma de información, es informar en lo social y ambiental, es área de contador público. Al contador público luego se le adiciona el aseguramiento, es decir, después quiero hablar del tema aseguramiento, auditoría de información social y ambiental. Por lo tanto, es una carrera que también tiene una incumbencia preponderante en este tema de la responsabilidad social y en la preparación del informe, que después le vamos a dar una denominación, acorde a como lo ha reconocido en esta norma profesional, y evidentemente es importantísimo que el contador público comprenda, sobre todo el graduado, que es área realmente que surge nueva, es de su incumbencia, que pertenece a una labor interdisciplinaria, estamos todos de acuerdo, pero que tenemos que defender la labor desde nuestra incumbencia. Porque la incumbencia de lo que recién nombré es innata, le corresponde por naturaleza, por lo tanto tenemos que prepararnos en ello. Los que se están formando desde las carreras de grado, cada una de ellas instalará, ¿cierto? Hará presentación de estos contenidos para que sea tenido en cuenta, pues sí, va a hablar de la realidad de nunca, para que sea tenido en cuenta dentro de los planes de estudio de las respectivas universidades. Voy a hablar un poco luego de mi universidad. Y si hablamos de los actuarios, ¿cierto? De los que tienen que ver con todas las herramientas que utilizamos nosotros en investigación, evidentemente no podríamos hacer nada en una labor de investigación si los actuarios no nos dan toda su metodología para poder investigar, para poder extraer aquellas demandas de la sociedad en información, que puede ser tanto social como medioambiental. De ahí que estas son competencias que hace desde el siglo pasado, que nacieron, que irrumpieron, pero que realmente nos cuesta un poco en este país llegar a concretar, ¿no? Porque nos cuesta un poco, y yo diría horrores, ¿no? Tanto en la labor profesional como en la labor académica, porque es un recorrido que se hace desde largo tiempo para instalar el tema dentro del ámbito de la profesión. Bien. Vos hablabas recién de tiempos de cambio y una historia que ya empieza en el siglo pasado, ¿cierto? Pero algunos hechos icónicos como la globalización, como Internet, como los avances tecnológicos han acelerado, digamos, todos estos tiempos de cambio, que lo vemos en el ejercicio de la profesión. Y bueno, y también lo vemos en las demandas de información. Hablábamos que hay un requerimiento de demanda de información de distintas organizaciones, no es una cuestión que se percibe. Después vamos a hablar un poquito de normativas e iniciativas internacionales, pero quería acá leer un párrafo de un informe de una iniciativa internacional que dice: en la última década la práctica de informar sobre la sostenibilidad ha aumentado dramáticamente, dice, en línea con la demanda de información de las partes. O sea, no es algo que se percibe, es algo que ya está en los informes internacionales. Nos llama un poquito la atención este uso del término dramáticamente, ¿no? Pero hay distintos grupos vinculados con diferentes organizaciones, con todas las partes de las empresas, ¿no es cierto?, que están requiriendo información que trasciende esta información tradicional que nosotros manejamos desde nuestra profesión, que son los estados financieros, información que comprende otros aspectos, no solo ambientales y sociales, sino también aspectos económicos que no son recogidos por los estados contables tradicionales, y especialmente para las grandes empresas, también información sobre el gobierno corporativo. Así que podemos también acercar en este momento algunos resultados de encuestas de la consultora Price, que dice, referida a la sostenibilidad en América Latina, o sea, algo de nuestra región, para no decir que estamos hablando de la Unión Europea, que seguramente después va a hacer mención vos, Ana María. Una encuesta de la Price dice que sobre la sostenibilidad en América Latina, 53% de las empresas incluidas en este estudio posee balance social,
es del año 2016, ¿no es cierto? Y un 34% tiene intención de mejorar su balanza social. O sea, proyectado están más de un 70% de empresas que están marcando en la decisión que ya han advertido esta necesidad de revelar información social y ambiental como una ventaja competitiva, como una manera de crear o de aumentar valor, especialmente como lo han tomado la mayoría de las empresas hasta ahora, ¿cierto? Bueno, después podríamos hablar de rendición de cuentas, de los distintos grupos de interés. Por supuesto que la Unión Europea, respecto a los países de América Latina, nos lleva ventaja. La información financiera, la que conocemos todos, tiene principales grupos de interés, ¿sí? Los inversores de alto riesgo y los acreedores son los principales usuarios de la información, por lo tanto la información, la que conocemos, los contables, se prepara en función a ellos, es decir, los intereses de reducción, da vuelta al valor de ellos y los temas que tienen que ver con dar mayor información, con revelar mayor información para la toma de decisiones de estos aportantes de capital, ¿cierto? El propio, los inversores, los acreedores de capital. En el caso de la información social y ambiental, que antes también aclaró, es también de carácter económica en lo que no está revelada en los estados contables. Esta información tiene un abanico de grupos de interés, que no solamente son los acreedores y los inversores de alto riesgo. Aquí todos están en una línea de igualdad respecto al desempeño de la organización y a su impacto, es decir, el impacto que realiza la organización. Por lo tanto, podemos leer grupos de interés, pueden ser los proveedores, pueden ser los clientes, pueden ser, los son, no pueden ser, los clientes, los son los empleados, los son los socios. Cuando hablamos de empleados, todos los empleados de la organización, de empleados rasos, los ejecutivos. Hablamos de gobiernos, hablamos de sociedad en general, hablamos de medio ambiente, hablamos de organizaciones no gubernamentales. Es decir, existe un abanico muy amplio de grupos de interés que se ven interesados, para la redundancia, no una palabra, se ven motivados por conocer el comportamiento social y medioambiental de la organización. ¿Por qué? Porque la organización está trabajando con capitales que no le son propios, como son los recursos humanos, que está trabajando con un recurso fundamental que es el medio ambiente, que tampoco le es propio. La idea de la propiedad es una idea que está instalada en la contabilidad patrimonial, porque siempre todo lo que reconocemos como activo tiene que ver con esta cuestión de la propiedad, aunque luego en las últimas normas ya se aclaraba la cuestión del control, por lo tanto no tenía por qué ser propietario, pero sí hay que hacer el control y por lo tanto podría ser activo. Pero acá nosotros vamos más allá de esa cuestión. O sea, todo lo que es social y medioambiental tiene que ver con la utilización de un recurso, pero realmente verlo de esta manera, ser responsable por la utilización de ese recurso. Es decir, ese recurso que no le pertenece, como es los recursos humanos, darle la importancia que tiene, valorarlo a ese recurso y darle a comprender realmente que gracias a él la organización está por poder, o sea, está con aptitudes como para desempeñarse. Es decir, no fuera muchas veces por el capital intelectual que tiene la organización no tendría valor en el mercado. Hay muchas organizaciones cuyo principal capital es el intelectual. Por lo tanto, los recursos humanos, tanto como el medio ambiente, es un recurso que la organización está acostumbrada a entenderlo como propio, cuando realmente no lo es. Es decir, uno habla de propiedad de la tierra, por ejemplo, y la activa, si se compra un campo y lo activa. No había problemas en la contabilidad desde hace tiempo, se lo reconocía su valor histórico, es decir, el valor que había pagado la organización, pero no estaba atado a ello ningún comportamiento sostenible. Es decir, la organización no puede hacer lo que quiere con esa tierra, y tiene que asegurar esa tierra para las generaciones futuras. Entonces iba a hablar de un tema sostenible. Es decir, que la organización propietaria de tierra, por ejemplo, tiene que asegurar las condiciones en que se encuentra esa tierra en este momento y asegurársela a las generaciones futuras. Por lo tanto, debe dar a conocer sus impactos. Cuando uno habla de impactos tanto positivos como negativos. Una cuestión fundamental
después vamos a abordar el tema el alcance conceptual de la responsabilidad social. Una cuestión fundamental es hablar del impacto, es decir, en lo social y ambiental es fundamental que la organización reconozca de qué manera impacta ella en su entorno y de qué manera el entorno impacta en la organización. Es un feedback constante porque toda organización, en primer lugar, es social. Si es social, evidentemente no vive aislada, vive en una sociedad y por lo tanto se vincula con ella constantemente y producto de esa vinculación surgen los impactos. Por lo tanto, cuando uno habla de responsabilidad social, repito que después vamos a tomar el tema en profundidad, cuando uno habla de responsabilidad social no está hablando de una acción aislada, está hablando de una cuestión de informar acerca de los resultados de sus acciones respecto a los impactos que la organización, tanto positivos como negativos, provoca. Esta cuestión de la revelación, una demanda creciente en información social y ambiental, decía antes Lide, bueno, seguro que Ana María va a hablar de la Comunidad Europea, porque bueno, nosotros tomamos siempre la Comunidad Europea como ejemplo, como referencia, porque la Comunidad Europea ha hecho un recorrido ya del tema. En primer lugar, pensaba que la preparación de información social y medioambiental era una cuestión voluntaria, por lo tanto lo dejaba en manos de las empresas, tanto grandes, medianas como pequeñas, a que realmente reconocieran su compromiso sostenible e informaran sobre ello. Bueno, se quedaron durmiendo en laureles porque realmente esa cuestión no fue la que se llevó a cabo, comenzó a entender que había que regular. Regular significa había que normar, había que establecer criterios, había que establecer reglas. Y en la Comunidad Europea le expliquen, ¿para qué? Para que todos los Estados miembros realmente respondan de esa manera. Luego, en función a ello, surgió una regulación que fue modelo, ¿sí?, para todo el mundo, en donde sería regulando, ordenando, normando a las grandes empresas, a las que cotizan en bolsa, porque realmente son las que más impactan y sobre todo porque son de interés público. Antes yo olvidé decir algo que es importante. En la carrera de contador público, una de nuestras funciones es reconocernos como interés público. ¿Por qué? Porque brindamos información y en función a la información se toma decisión. Somos de interés público. Por lo tanto, fíjense, siendo de interés público la carrera, entonces es fundamental que se tenga idoneidad acerca de lo que se está volcando en el informe. El informe es para la toma de decisiones, por lo tanto uno debe ser lo idóneo, lo preparado para poder permitir a la otra parte, al que va a leer el informe, la toma de decisiones. Bien. Los Estados miembros, ya lo he apuntado, han solicitado informes, nosotros lo llamamos balance social, aquel informe, para no introducir otra terminología en este momento. 6.000 organizaciones de los países miembros 6.000 organizaciones deben presentar informes, ¿no es cierto? Y ellos tenían un plazo de diciembre de 2016, es información actualizada. Obviamente, como decía recién, se lo están requiriendo a las grandes empresas. Y bueno, para no avanzar, para no dejar pasar esta aclaración de la sostenibilidad, o sea, por ahí podemos encontrar el término sostenibilidad o sustentabilidad en diferentes traducciones, pero estamos haciendo referencia a un mismo concepto. Y también tiene que ver esto con repasar un poquito aquel concepto de empresa como organización con fines de lucro, ¿no? Que es un objeto muy recortado. En este marco, en esta perspectiva, estamos pensando en una empresa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, la empresa está pensando en un crecimiento económico, pero también entre sus objetivos está esta idea de un crecimiento económico armónico, un crecimiento económico continuado, un desarrollo intra e intergeneracional, dicen los marcos teóricos, y también la promoción del desarrollo social y el cuidado, como recién decía Ana, el cuidado del medio ambiente, la protección del medio ambiente, una postura bastante diferente de la de hace 2 décadas atrás cuando se hablaba de dominar a la naturaleza, ahora se habla de cuidar a la naturaleza, y este sentido así triple objetivo, que recoge lo económico, lo social y lo medioambiental en un mismo nivel, ¿no es cierto? No pensando en maximizar o ganancias o obtener ganancias razonables. Ese concepto de empresa debe ser resaltado, ¿cierto? Porque en este marco estamos pensando en esa empresa que amplió su objetivo. Y bueno, para no dejar
dejarlo en una demanda de información solamente, hay estándares que regulan sobre estos temas, estándares a nivel internacional y normas nacionales, legales, profesionales. Bien. Uno habitualmente cae en esta cuestión de hablar de la empresa, es decir, no sale, especialmente a los contadores, hablar de la empresa, porque, bueno, la empresa es el motor de la economía, debemos reconocer que esa es la principal función, ¿no? El motor de la economía, para impulsar la economía, pero este tema de lo social y ambiental es para todo tipo de organizaciones, no solamente las que tienen fines de lucro, sino para todo tipo de organizaciones, las que fuera, porque cada una de ellas, las que fuera, repito, cual sea su objeto, su naturaleza, su organización, su magnitud, todas están trabajando con recursos humanos, todos están trabajando con la sociedad que las rodea, todos están trabajando con el medio ambiente, porque no están en otro planeta, están en el planeta nuestro. Por lo tanto, está dentro de este compromiso sostenible que deben realmente adoptar, ¿para qué? Para entender que realmente estamos todos en pos de esta sostenibilidad, de solamente adoptar un crecimiento cuando este crecimiento es sostenible. Antes se usaba en las organizaciones siempre dentro de una visión jurídica, es decir, la organización y se adaptaba jurídicamente, es decir, cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus derechos, pero no se las miraba más allá de eso. En cambio ahora se piensa en toda organización y se piensa en ella en todo su ciclo de vida, es decir, desde que se inicia todos los días hasta que termina, es decir, con todo aquello que se relaciona y realmente qué es lo que sucede con, si está dedicada a la producción, qué sucede, por ejemplo, con su vertido, qué sucede con el uso de la tierra, qué sucede con la emisión de gases de efecto invernadero, qué pasa con sus embalajes, qué pasa con cuando termina el ciclo de vida del producto, es decir, se lo piensa a la organización en el ciclo de vida de la actividad que desarrolla la organización y se reconoce al medio ambiente como un entorno vital. Entonces, por eso decimos nosotros habitualmente que estamos dentro de una economía ecológica donde fijan los límites de la economía. Antes no se pensaba hablar de la economía ecológica. Ahora se habla de una economía ecológica por todo lo que realmente estamos viviendo. Por tanto, en esa mirada es que se la ve a la organización, ¿cierto? Dentro de una actuación en donde la ecología le fija verdaderamente los límites de cómo debe desempeñarse. Nosotros, acá en Santa Fe, Rosario sería, en la parte sur de Santa Fe, vemos cómo vivimos con extensas zonas inundadas. Esas extensas zonas inundadas es producto realmente de, muchas veces se puede demostrar que es producto de la acción del hombre. ¿Por qué? Porque ha trabajado sobre soja y soja, ha hecho soja sobre soja, entonces realmente eso endurece. Nosotros no somos especialistas, no somos ingenieros, ¿no? Pero en el tema, pero sabemos perfectamente que no le permite a la tierra hacer la rotación que le corresponde, por lo tanto endurece la tierra, no filtra, cuando llueve, corre el agua, nada más filtra, y se producen, simplemente, muy caseramente, se producen los acontecimientos que vivimos y que realmente sumerge a las empresas, a las organizaciones en general, en grave crisis. Entonces, lo social y medioambiental fundamentalmente apunta a esta cuestión, es decir, hablar de los impactos y de las situaciones de riesgo al que se presentan las organizaciones producto del cambio climático. El cambio climático es una situación que nos toca a todos, pero que todos tenemos realmente una partecita en eso, y por lo tanto esta partecita la organización la debe dar a conocer. De qué manera apunta a la preservación del medio ambiente en su accionar y por lo tanto alertar sería a los usuarios de la información aquellas cuestiones de riesgo y oportunidades que le da el cambio climático y que, como bien dijo Clive, está contemplado por estándares internacionales que están hablando sobre el tema. Bueno, los estándares, o sea, acá nosotros en el slide hemos presentado el nombre de algunos estándares, hemos elegido los más populares, los más generalmente aceptados, ¿no es cierto? Primero la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad,
es una guía, una normativa de cómo exteriorizar información de índole social, ambiental y económica, como hacemos referencia recién, aquella parte que no está incluida en los estados contables para nosotros tradicionales o los estados financieros. Esta guía GRI arrancó, empezaron con sus primeras emisiones en el año 2000 y ha seguido una serie de una evolución, distintas guías, y actualmente se acaba de presentar su última versión, que entrará a regir a partir del año 2018, pero es un estándar que ha sido generalmente aceptado. Después vamos a ver que nuestras normas profesionales hacen referencia a esta guía, a esta GRI, que la conocemos por sus siglas en inglés. Otro estándar que nos pareció interesante mencionar, y a su vez está incluido, podemos decir, en la propia GRI en cuanto a la información que contiene, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir del año 2015 fueron divulgados. Específicamente, bueno, podemos ver por los dibujos y por los enunciados de dichos objetivos que contienen información fundamentalmente social y ambiental, y dentro de esos objetivos se destaca alentar a las organizaciones a informar sobre aspectos ambientales y sociales, específicamente a realizar prácticas y a informar dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que si bien son del año 2015, no es que sean, son una actualización, ¿no es cierto? Venían con los objetivos del milenio, que ya venía de la Organización de Naciones Unidas, con esto que podemos decir que surgió, de alguna manera, hubo un antes y un después de un informe, que es el conocido como el informe Brundtland, en el que se caracteriza esto a lo que hacíamos referencia anteriormente, que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y esta cuestión de la sostenibilidad fue, digamos, el concepto fue plasmado en el año 1987, en ese documento, y a partir de ahí como que los objetivos de la ONU empezó un camino sin retorno, diría Rodríguez Ramírez, sobre esta cuestión de realizar prácticas y comprometerse a informar sobre la sostenibilidad. Y también nos pareció incluir dentro de todas las iniciativas y normas internacionales los principios del Pacto Global. Después vamos a hablar de las cuestiones nacionales, digamos, pero nuestro país adhiere al principio del Pacto Global, y recientemente existe un decreto por el que en Argentina el 23 de abril es caracterizado, digamos así, como el Día de la Responsabilidad Social, haciendo referencia a el día en que nuestro país adhiere a los principios del Pacto Global. Hay otros estándares, ¿no? O sea, podemos nombrar a la ISO 26000, que es una ISO específica de responsabilidad social. Podemos hablar de las líneas directrices de la OCDE, y podemos hacer referencia a otros de la AMI también. Son normas inglesas, para decir, la idea es denunciarlas nada más, pero hay estándares internacionales que ya están regulando con una buena trayectoria de años sobre el tema, y los nombramos a estos porque estas tres normas están en armonía, y a su vez las normas legales hacen referencia a la aplicación de estos estándares internacionales. Bien. Mientras Lides pasa a la otra diapositiva, estos objetivos de desarrollo sostenible son realmente acuerdos, ¿cierto?, mundiales de cómo tenemos que trabajar para poder lograr un montón de cuestiones que se ponen en evidencia en el mundo, en donde realmente hay gente que vive en una pobreza extrema, hay gente que no accede a los niveles básicos, ¿sí?, respecto al agua, a la energía, no tiene vivienda, no tiene una educación. Es decir, hay cuestiones que nos parecen que realmente no existen, pero sí existen en el mundo, y por lo tanto la única manera de poder mitigar ese problema es que el mundo entero, el planeta entero, realmente asuma este compromiso a través de adherir a los objetivos de desarrollo sostenible. La organización, la que informa social y medioambientalmente de sus impactos, debe apuntar también a responder acerca de los objetivos de desarrollo sostenible.
Por ejemplo, en lo que hace a educación, hay un objetivo que se toca muy de cerca, y bueno, la CLIDE también, las dos somos académicas, hay un objetivo que es la educación de calidad. Entonces, este objetivo de desarrollo sostenible, de educación de calidad, realmente tiene metas. ¿Por qué? Porque realmente hay esta cuestión que uno lo pone en el mundo como un acuerdo declarativo, una cuestión de compromiso internacional, tiene que, en definitiva, en el tiempo, fijarse cuándo se va a cumplir. Es decir, una meta determinada. ¿Cuándo, por ejemplo, alcanzar que todas las niñas, porque generalmente esta diferencia de género existe, ¿no? Aunque pensamos que no existe. Entonces, esta diferencia que hay respecto a las niñas, respecto a los niños, las niñas generalmente no acceden tanto a la educación como los niños. Entonces, esta cuestión de lograr insertar a las niñas en la educación, es una cuestión que tiene que ver con los objetivos de los ODS y con sus metas, también respecto a la pobreza y demás. Es decir, que estos objetivos recorren las necesidades del mundo y tratan de impulsarse a través de los gobiernos de todos los países, a través de los gobiernos, las organizaciones que están en cada uno de los países, a que apunten a estos ODS. Recién Guide habló de las normas para empresas multinacionales, la OCDE. Nuestro país está alineándose con OCDE. Y la Federación Argentina de Consejos Profesionales, ¿cierto?, que está formada, constituida por todos los consejos profesionales, también está en este momento estudiando, analizando de qué manera realmente la información tiene que ser la suficiente como para responder a los requisitos, a las disposiciones de OCDE. Entonces, vemos que no estamos aislados en el mundo, sino que es necesario que cada una de las organizaciones que están en nuestro país realmente se relacione con todo este movimiento que está ocurriendo en el mundo, con este cambio que decimos, lo pusimos en el título, un cambio que estamos viviendo. No pueden vivir los profesionales en económica pensando que tienen que liquidar impuestos. No es lo único que hacemos. Tenemos que hacer otras cuestiones mucho más importantes como es esto. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Bueno, evidentemente estamos esperando, como explicar, estamos esperando que se ajusten las tuercas, porque hay un montón de caminos recorridos, especialmente en el caso de ¿no? Nosotros trabajamos en el tema, un camino recorrido muy largo, en que queremos que esto realmente se plasme y forme parte de las incumbencias para que luego las leyes lo consoliden y realmente termine siendo una labor de profesional. Dentro de la labor de profesional está este tema de que va a hablar CLIDE, que es el tema del aseguramiento. Sí, cabe aclarar que cuando hablamos de aseguramiento, alguno que no ha entrado en el tema puede vincular con la actividad de los contratos de seguro, ¿no es cierto? Debe descartarse esa posible relación o diferencia. Más bien, como ya había dicho al principio, dijiste auditoría para hacer el parangón con la contabilidad financiera, ¿no es cierto? Si estamos hablando de contabilidad social y ambiental y estamos hablando de verificación o revisión, estaremos hablando de aseguramiento. En vez de hablar de auditoría, vamos a hablar de aseguramiento de la información social y ambiental. Está dentro de las incumbencias de los profesionales de ciencias económicas, esta cuestión de verificar. Tampoco es el término más apropiado, porque no es solo verificar, constatar, verificar datos, no lo es. Hay todo un procedimiento que debe seguirse para darle, el término más apropiado sería servicios de fiabilidad de la información, o sea, que la información que se revela sea información confiable para la toma de decisiones fundamentadas. Y es muy importante porque la cuestión de elaborar un informe de contenido de información social y ambiental, como nosotros ya lo hemos referido con el nombre de balance social, ha sido a veces tomado de una manera un poco sesgada, y se están generando informes bajo el título de balance social con una idea de marketing, o tal vez una idea un poquito sesgada, como decía recién, no apropiada, y esto hace que la información no sea una información específicamente que responde a la norma internacionales, ni a la información fiable para la toma de decisiones fundamentales. Y ahí entonces la importancia, no solo de generar información, de contenido social y ambiental y económico en el balance social, sino la importancia de que ese informe sea creíble y por lo tanto para eso requiere una labor
de aseguramiento, decimos, de someterla a un proceso de verificación, de revisión por parte de un profesional experto, como un profesional en ciencias económicas, que opine, que dictamine sobre la veracidad de ese informe y, por supuesto, le dé fiabilidad a la información revelada. Que no sea tomado como un instrumento de marketing, porque sería desvirtuar el concepto, si bien el hecho de comunicar a través del balance social la contribución de la organización, no solo la empresa, sino de la organización al objetivo del desarrollo sostenible, en sí mismo ya es una idea de trascender al medio y una idea de mostrarse, de abrir, de transparencia, qué es lo que la empresa está haciendo para contribuir con este objetivo del desarrollo sostenible que recién hacíamos referencia. En la tarea de aseguramiento, o sea, así como habías definido el rol del profesional en ciencias económicas en la gestión, tanto interna como en el asesoramiento externo, aquí en la cuestión de aseguramiento estaríamos en la incumbencia específica del profesional contador público, ¿cierto? Bien, respecto a normas, tenemos normas de aseguramiento dentro del ámbito nacional y relacionadas también normas a nivel internacional específica de nuestra profesión. Pasamos a la otra slide, si no se nos va bien. Si me podés cerrar la partita. Bien. Vamos a volver sobre el tema de aseguramiento. Bien. Antes de avanzar sobre las normas de aseguramiento, un breve repaso sobre lo que es el marco legal argentino. Bien. Recién Guide hablaba de la existencia de normas en nuestro país, hablamos de normas profesionales, normas profesionales emitidas por CENSIA, el organismo que tiene su cargo la emisión de normas, de ART, que son las que regulan la labor de los profesionales en económicas, que luego vamos a referir a ellos, en lo que hace a la elaboración de la balance social, en lo que hace a su auditoría o aseguramiento. En este caso, el slide está hablando de marco legal argentino, es decir, ya hablamos de un marco instituido por normas legales, es decir, un escenario legislativo que hay en este momento en la Argentina bastante desarmonizado. Uno de los trabajamos habitualmente sobre los trabajos de investigación versan sobre este tema, es decir, la falta de armonización en nuestro país respecto a la responsabilidad social, porque si bien es cierto que este es un tema que es nuevo aquí en nuestro país, no es nuevo para el mundo, como lo dije, que viene trabajando hace décadas en el mundo sobre este tema, está sumamente avanzado, pero en nuestro país estamos todavía luchando para tener normas legales que realmente nos establezcan un marco normativo para trabajar en la responsabilidad social. La Federación Argentina de Consejos Profesionales, la FAPSE desde hace ya años, vio que este tema era un tema de incumbencia profesional. Es decir, vio realmente que era un campo de acción de la profesión y que por lo tanto las normas legales que surgieran en las distintas provincias a raíz de la actuación de los consejos profesionales o del impulso de los consejos profesionales económicas, realmente estuvieran apuntalando la labor profesional. ¿Por qué? Porque, como dijimos al comienzo, la labor relacionada con el balance social, el informe de sostenibilidad, es una labor multidisciplinar. Es decir, donde intervienen múltiples disciplinas. Intervienen desde los ingenieros, los abogados, los consultores, consultoras trabajando sobre el tema, los comunicadores sociales, los profesionales en económica, es decir, los abogados, no sé si los nombré, hay un sinnúmero de disciplinas que están relacionadas y que realmente son necesarias que estén al momento de la preparación de un balance social, pero cuando uno ve los indicadores que debe responder, hay veces que realmente son indicadores cuyo sería la temática, es una temática específica de un ingeniero, por ejemplo, medir el impacto en el agua de determinados estilos. Entonces, evidentemente, sobre eso, el contador o el profesional, el licenciado en administración, no va a poder decir demasiado. Lo único que se va a apoyar en el dictamen del ingeniero. Entonces, pero como toda esta labor
relacionada con balance social. No está siendo legalmente determinada, no está legalmente determinada, solo está en palabras. No sabemos hasta qué punto alcanza una disciplina o alcanza la otra. Entonces, necesitamos marcos legales. ¿Por qué? Porque las cuestiones de incumbencia profesional las fija el Ministerio de Educación en cada una de las carreras. Entonces, en el caso del contador público, en su momento, cuando se fijó la incumbencia del contador público, por citar una carrera, no estaba en balance social, no estaba en promoción social y medioambiental, por tanto no está contemplada. Ante la ausencia de esta cuestión, están las profesiones que pujan por encontrar un lugar donde nosotros pensamos que naturalmente en una labor de contador o de profesional licenciado en administración, licenciado en economía. Es decir, le pasa a ellos mismos en sus cuestiones de incumbencia, en sus leyes de incumbencia. Entonces, bueno, la necesidad de un marco legal se hizo presente en Argentina. Repito, FASE muy rápidamente respondió, tratando de colocar, tratando de asesorar a las provincias a que colocaran proyectos de ley que tengan que ver con esta incumbencia y tratara de legitimar la labor de los profesionales. Salta fue la provincia pionera en el tema, porque Salta comenzó con un decreto ley en donde habla de balance social, habla de la preparación de balance social, habla del aseguramiento del balance social, habla de la labor de los profesionales de comunicación. Es un decreto ley, ¿cierto?, que ya tiene sus años, si mal no recuerdo, del 2011 me parece, tiene sus años, no está reconocido internacionalmente porque es decreto ley, lamentablemente Salta lo sabe, y está trabajando para que sea ley. Está trabajando ahora para que este decreto ley se convierta en ley en Salta. Y obviamente tiene la cobertura de Salta, es decir, está regulando a las organizaciones que están dentro de la ámbito de Salta. Ya ahora, hablando de leyes, podemos nombrar la ley de Mendoza. La ley de Mendoza fue la primera ley de responsabilidad social de nuestro país que fue tomada por brío. O sea, cuando abre investigación, la Global Reporting Initiative toma una ley argentina, dice, sobre responsabilidad social, que tiene un origen legal, dice que tiene un origen legal, porque para ellos no es muy habitual que tenga un origen legal, dice que tenga un origen legal como lo es Mendoza en Argentina. Y bueno, evidentemente esta ley es un orgullo para nosotros, ¿cierto? Es una ley que escribe, está reglamentada en Mendoza y que está hablando sobre el tema de balance social y está hablando de todo lo relativo a la preparación de información social y medioambiental. La última, hay un sinnúmero de proyectos dando vueltas, pero la última ley aprobada de muy reciente data, en 2015, es la de Tucumán. La provincia de Tucumán, que fue nuestro orgullo, nuestro último orgullo en federación, porque realmente sacó una ley que habla muy claramente de la labor de los profesionales en económicas. En este tema lo está apuntalando, lo está legitimando, que es lo que necesitamos nosotros en lo que hace a balance social, pero todavía no está reglamentada, porque la política hace que ello se demore. Después tenemos proyectos en muchas provincias. Estamos esperando. Nombrar Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Santa Fe. Córdoba. Hay distintos proyectos que se van, algunos deben tener estado parlamentario, ¿cierto? Entonces vuelve dentro de la misma provincia, Neuquén, Misiones. Son numerosos los proyectos, pero bueno, mientras dure posibilidad de vigencia, digamos, ¿no? El tema es que están ahí latentes, y pierde estado parlamentario, porque entendemos que es una cuestión de puja de profesión y por otro lado de poco interés por parte de las organizaciones de que exista una normativa legal en cierta manera que se esté regulando. Siento que, bueno, no es el tema de la charla, pero la normativa legal que tenemos nosotros hasta ahora no está indicando la obligatoriedad, sino lo que está haciendo es promoviendo la responsabilidad social. Es decir, tratando de incentivarlo, de motivarlo, de premiar a las organizaciones que tengan ese comportamiento. Bueno, entonces, sintetizando, en este momento 3 provincias argentinas tienen una legislación aprobada definida en el marco de la responsabilidad social, comprendiendo la incumbencia de los profesionales en ciencias económicas. Bien, voy a agregar algo más. Fíjense que nosotros hablamos de una posición provincial. Sí, estamos hablando de leyes provinciales.
a nivel nacional todavía no existe. Si bien existe el proyecto, los proyectos pierden rápidamente su forma parlamentario. ¿Por qué? Porque existe el interés creado muy fuerte. Entonces, por lo tanto, es poco probable que el proyecto nacional subsista, a pesar de que Federación los asesora y los asesora muy bien sobre el tema igualmente profesional. Teníamos nosotros un proyecto de ley, el proyecto de ley perdió vigencia, volvió de nuevo con otra denominación, pero en definitiva es una cuestión muy difícil a nivel nacional, porque ustedes saben muy bien que debe haber armonía entre la nación y las provincias. Una ley nacional tendría que respetar y relacionarse con las decisiones de carácter provincial. Bueno, vamos rápidamente al marco normativo. Sí, va terminando el tiempo, marco normativo profesional, en el tema de balance social, tenemos una RT que tiene ese nombre, bueno, la RT 36, que fue modificada por la RT 44, balance social, así se llama, y hace referencia a la aplicación de la norma que inicialmente mencionaba, que es la norma GRI, ¿no es cierto?, la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Y ponemos énfasis en esta cuestión porque, bueno, el profesional en ciencias económicas, muy probablemente por sus carreras de grado, no ha incorporado aún este tipo de normativa, o sea, la importancia de que el profesional interesado en el tema y comprometido en el tema deba capacitarse en estas cuestiones que tienen que ver con las resoluciones técnicas y las normas internacionales a las que hacen referencia estas resoluciones técnicas para poder crecer con idoneidad, ¿no es cierto?, esta incumbencia de nuestra profesión. Entonces, hacía mención a la RT 36, modificada por la RT 44, actualizándose a la última versión de la GRI, y en materia de aseguramiento, que ya habíamos hecho una breve referencia a lo que era el aseguramiento, de brindar información fiable. También tenemos la RT 37, la parte pertinente que se refiere a los encargos de aseguramiento, y también tenemos la RT 35 que tiene que ver con la adopción de normas internacionales de aseguramiento, así que disponemos dentro de la interpretación. La interpretación 6, no es la idea de esta charla hacer un desarrollo de estas normas, sino presentar estas normas de la profesión que ya han avanzado sobre estas cuestiones de la información social y ambiental, y destacar la importancia de que los profesionales interesados en el tema se capaciten. Nos queda la cuestión de qué están haciendo los organismos educativos, digamos las universidades. Las universidades también han descubierto, o sea, muchas de ellas vanguardistas ya han incorporado materias optativas o materias electivas en sus carreras para que los futuros profesionales no padezcan, digamos, de este tipo de formación. Pero, felizmente, después de un largo recorrido, ya se ha aprobado como en contenidos mínimos este tipo de información o este tipo de temática en la que deben informarse los futuros profesionales. Tiene mucho que ver con el ejercicio de la profesión en los próximos años. Los planes de estudio ya van incluyendo nuevos planes de estudio, y las organizaciones, las universidades que van incorporando estos nuevos planes de estudio ya van previendo en sus materias específicas que tienen que ver con la formación del profesional en cuestiones de contabilidad social y ambiental y de gestión ambiental también. ¿Puedes comentar un poco, Uva? Sí, o sea, nosotros... No, hay otra final. Estábamos hablando de normas legales, estábamos hablando de normas profesionales y normas institucionales, ¿cierto? Esto del Código de Gobierno Societario, las empresas que cotizan, está previsto en el Código de Gobierno Societario que brinden, en un capítulo, ¿no es cierto?, que brinden información o que expliquen, si no la brindan, sobre información social y ambiental. O sea, las empresas que cotizan en bolsa ya obligatoriamente deben informar esta cuestión, y si no la informan tienen que justificar por qué no la informan. O sea que ya hay una exigencia para las empresas que cotizan en bolsa de tener que revelar esta información, y también en el Código de Gobierno Societario se requiere que el órgano de administración
opine, digamos, sobre la responsabilidad social de la propia organización. O sea que este tema también ha sido incluido, si bien es para la empresa que cotizan en bolsa, ya como un requerimiento de obligatoriedad, ¿no es cierto?, de revelar información. Sobre el caso particular, claro, es mucho más difícil, yo creo, para una organización que cotiza en bolsa, es mucho más difícil no informar que informar, porque si no informa, tiene que explicar. Sí, entonces es una cuestión, a mi entender, más complicada, porque para una empresa que realmente tiene un prestigio y que gana una posición en el mercado de valores, evidentemente tener que explicar que no prepara información social y medioambiental, no creo que sea lo que pasa. Claro, este requerimiento viene del año, según la última reforma, del año 2012, que fue reformado en el año 2013. Si es información pública, ¿no es cierto? Sí. O sea, si nos tomamos el trabajo de verificar el cumplimiento de este requisito, debería estar habilitado en la web. Tal vez algunas empresas no lo están cumpliendo completamente, digamos. O sea, que es una cuestión también a revisar. Sí lo están haciendo tal vez en los últimos años, pero si miramos 2013 y 2014, todavía había un cierto reacomodamiento, ahora ya las empresas en general están cumpliendo con este requisito de una manera más acabada. Sobre el caso particular de la FIME. Bien, porque por ahí los profesionales en económicas, en las 4 carreras, preguntarán, y bueno, ¿qué pasa con la FIME? Porque en definitiva, cuando uno habla en general, habla del mundo globalizado, de la gran empresa, de la empresa que está regida por OPE, de la empresa que cotiza en bolsa y demás, pero bueno, ¿qué pasa con la PYME? Eso le corresponde a la PYME. Sería en función a todo lo que hemos explicado, la PYME es una organización social, es una organización que tiene trabajadores, es una organización que vive en un lugar determinado, que puede tener o no sucursales en distintos lugares, que utiliza el medio ambiente y demás, pero lo que más tenemos que entender es que la PYME forma parte de la cadena de suministro de otra empresa de seguro que está aislada, o forma parte de la cadena de comercialización. Es decir, en definitiva se ve tocada por la actuación de la gran empresa. La gran empresa debe dar a conocer sus impactos medioambientales, sus impactos sociales y de la cadena de generación de valor. Es decir, la empresa no debe circunscribirse solo a su accionar. Cuando uno responde en un informe social y ambiental o analiza y dice la cobertura, tema que no hemos hablado contigo, porque evidentemente el tema es muy amplio, pero una de las cuestiones también a tener especial mención en el tema social y medioambiental es la cuestión de la cobertura. La organización debe brindar información de sus impactos dentro del área en donde se generan las operaciones significativas. Por lo tanto, esta cuestión de la significatividad para un balance patrimonial, para estados contables, se repite en lo que es balance social y ambiental. En los lugares en donde la organización opera y su labor es significativa, es decir, significativa para los grupos de interés y significativa para la propia empresa que está informando, en ese caso la organización debe dar a conocer dentro de su cadena de generación de valor todas aquellas organizaciones que se vinculan con ella. O sea, en la cadena de abastecimiento o en la cadena de comercialización, y por lo tanto todas las pymes que entrarían en esa cadena van a tener que demostrar que están de acuerdo con el accionar socialmente responsable del ente informante. Hay algunas pymes que lo están haciendo porque se los requiere, digamos, su gran cliente, sí, o su proveedor, sí, lo están haciendo así como a pedido de otra organización, ¿no es cierto?, que la precede. Pero aún en tiempos de crisis, este tema de esta cuestión de la sostenibilidad es una cuestión que deben abordar también las pymes, porque les va a permitir, esto que hablamos al principio de la ventaja competitiva, les va a permitir esto de crear valor, les va a permitir descubrir a lo mejor la manera de incrementar valor, que es muy necesaria, especialmente en tiempos de crisis, a lo mejor, o en tiempos de querer crecer, ¿no es cierto? En tiempos de cambio, como decíamos en el enunciado. Bueno, y para seguir insistiendo con esta cuestión de la necesidad de prepararnos como profesionales de ciencias económicas para abordar estas cuestiones de cambio, o bien para descubrir por parte de algunos profesionales que no habían previsto esta cuestión social y ambiental y les interesa. Bueno, para el caso de los estudiantes, estamos hablando de los estudiantes que inician estas carreras de ciencias económicas,
En el caso de la Universidad Católica Argentina, ya empezó a implementar a partir de este año en su plan 2017 y ha incluido dentro de las materias de contenidos mínimos obligatorios una materia específica referida a contabilidad social y ambiental con una carga horaria importante porque está pensando en formar a profesionales que van a ser demandados, digamos, de sus servicios en el futuro inmediato, ¿no es cierto? En el futuro inmediato ya es importante formar a los profesionales en incumbencias que sean requeridas por la sociedad. Nos queda preguntarnos, para aquellos otros profesionales que ya hemos traspasado, digamos, la fecha de la graduación, bueno, si este tema nos resulta de interés, la necesidad de formarnos y capacitarnos para poder ejercer la profesión con idoneidad, ¿cierto? Porque si bien está la incumbencia, debemos tener la idoneidad suficiente como para poder acompañar a una empresa en su gestión de sustentabilidad, en el proceso de elaboración de balance social, porque elaborar un balance social es todo un proceso, no es llenar un formulario de cierre de ejercicio, sino que es un proceso que arranca desde la visión y la visión de la empresa, y después tiene, bueno, un recorrido muy interesante para llegar como con este producto al que estábamos refiriéndonos, que es el balance social, o por otros marcos llamados informe de sostenibilidad o sustentabilidad. Y por supuesto también formarnos en esta cuestión de las normativas para el aseguramiento de dicho informe, para estar capacitados para poder hacer un dictamen que le dé confiabilidad a este tipo de informes. Bien, no seríamos coherentes si no estuviéramos insistiendo en un cambio curricular necesario en las carreras de grado. Porque si estamos realmente trabajando en este consejo profesional, en una comisión de contabilidad social y ambiental, estamos trabajando en federación, formando parte de una comisión también relacionada con este tema, si no creemos que es importante en la currícula de grado esté la temática. Porque cómo podemos también estar tomando parte de proyectos de investigación para que haya proyectos de ley en donde avale la labor del profesional en económica, cuando el profesional en económica de grado se gradúa y no lo ve nunca. Esa cuestión de incoherencia no puede seguir. Realmente esto debe cambiar en una universidad privada como la que tiene, donde se desempeña el INDE. Bueno, yo ya lo he logrado, yo estoy en una universidad pública, en la UNR, bueno, y la Facultad de Ciencias Económicas viene apuntalando el tema, viene apuntalando, porque yo soy titular en la materia lectiva, bueno, y estoy tratando de demostrar la necesidad de una materia obligatoria. Esto ha sido muy bien visto por la Escuela de Contabilidad, ha llevado un dictamen, ¿cierto? Una consideración, un dictamen de consideración que luego va a ser tenido en cuenta el Consejo Directivo para que la materia realmente se transforme en una materia obligatoria. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a repetir, no seríamos coherentes en afirmar que esta labor es una labor de profesionales económicas que realmente no forma parte de la temática obligatoria de las carreras. Bien, a mí me parecería finalmente mencionar que nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas nos autorizó para funcionar esta Comisión de Contabilidad Social y Ambiental. Nació como un grupo de trabajo en el año 2009 y ya tiene un importante camino recorrido, así que en una actitud así vanguardista nuestro Consejo Profesional ha permitido, digamos, el trabajo en esta comisión, emite su balance social y varios consejos profesionales de nuestro país están también emitiendo su balance social en un paso hacia adelante en esta cuestión de informar sobre la sostenibilidad, acompañando a las empresas, ¿no es cierto? Que muchas empresas también están informando sus balances sociales. En el año 2016, casi 90 empresas han informado a la plataforma GRI, han subido a la plataforma GRI sus balances sociales. Si bien eso no quiere decir que no haya otras tantas empresas que emitan este tipo de informes. Así que bueno, el desafío sería capacitarnos para poder responder a este requerimiento de la profesión y a esta incumbencia nuestra con ellos. No quiero olvidarme de mencionar que también formamos parte de una subcomisión de responsabilidad social. Aquí existe
comisión enlace, en nuestro consejo profesional, una comisión enlace, organismos técnicos, universidades de la zona. Y allí está UCA, UAI, AUSTAL, UNR, no sé si me olvido de alguna, UCEL. Estas universidades que nombré constituyen una mesa enlace con los organismos técnicos, aquí en nuestro consejo profesional, y tienen la subcomisión de responsabilidad social. Esta subcomisión de responsabilidad social, las dos estamos trabajando en ella también, es un figurita repetida, estamos trabajando en ella, y bueno, dentro de su objetivo, su mayor objetivo en este momento es la discusión del tema responsabilidad social, es relacionarnos con las organizaciones de la sociedad como consejo profesional y ser realmente modelo a través de lo que venimos nosotros desarrollando y analizando acá, ayudando, ¿sí? Asesorando a las organizaciones e instando a la presentación de balance social y una actitud responsable respecto a lo social y medioambiental. Bien, bueno, debido a que se nos acortan los tiempos, queremos agradecer a los miembros de la comisión aquí presentes que están participando de esta reunión y, bueno, abrir Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. La oportunidad de ver si hay, claro, estos son los aquí me dio el chat, si hay alguna pregunta, lo veo escritas en el chat, preguntas si, bueno, convocamos a los participantes de esta reunión que estamos visualizando aquí en nuestra pantalla, si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto en esta charla, está el chat abierto para escuchar, a su disposición. ¿Alguna pregunta de aquí a los miembros presentes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Nos reunimos para invitarlos a participar. Perfecto, bueno. Bien. Como presidente. Aquí uno de los miembros de la comisión, el contador Ariel Jiménez, nos pide que les recordemos a los participantes de esta charla online. Nosotros nos reunimos mensualmente aquí en el Consejo de Ciencias Económicas los días miércoles, el primer miércoles de cada mes, a las 19 horas. Así que aquellos que quieran participar de estas reuniones se pueden poner en contacto y, bueno, venir presencialmente a participar en ellas y hacer sus comentarios sobre las necesidades que tengan respecto a la temática que nos incumbe en esta profesión, en esta comisión. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, bueno, terminamos, agradecemos la presencia de todos y a la gente que está en línea también, que nos ha ayudado. De acuerdo, buenas tardes. Buenas tardes. Opciones.